Buenos días, hermanos. Espero que en esta mañana estéis todos bien. Algunos estamos aquejados por estos fríos mañaneros que nos cogen por sorpresa y que no nos suelta. Yo, afortunadamente, ya estoy empezando a recuperarme, así que estemos orando por aquellos que no están entre nosotros y que por diversas causas no pueden disfrutar de la comunión, de estar juntos, pero que sí nos podrán ver a través de Zoom y a través de YouTube. En esta mañana, como sabéis, estamos estudiando una serie de temas fundamentales, pero que no por ser fundamentales o básicos, entre comillas, pues puede hacernos perder de vista la necesidad de repasarlos, la necesidad de darles una vuelta, porque a veces las cosas básicas se nos terminan olvidando. Y en esta mañana vamos a tratar el tema o los temas del arrepentimiento y de la salvación. Son dos conceptos muy importantes, porque, como se suele decir, nos va la vida en ello. Más concretamente, nos va la vida eterna en ello. Y es importante que hablemos de estas cosas porque son la principal respuesta al principal problema que tiene el hombre, que es el pecado. Es importante también porque es un problema recurrente en nuestras vidas. Una vez que hemos creído en Cristo Jesús, nuestras vidas siguen produciendo situaciones que requieren el arrepentimiento, que requieren que ante las acusaciones de Satanás constantes sobre nuestras vidas, delante del Padre, el Señor Jesucristo vuelva a mostrar las huellas de la cruz, su sangre derramada para que se convierta en nuestro abogado y para que declare que nuestros pecados ya han sido perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque Cristo ya ha satisfecho la justicia que el Padre exigía y la ha satisfecho en la cruz del Calvario. Por eso es importante que hablemos del arrepentimiento, que nos afecta a muchas esferas de nuestra vida y también de la salvación. La Biblia nos enseña una realidad universal, una realidad que nos habla de que el pecado es algo que afecta a todos los seres humanos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es nuestra realidad. Este es nuestro punto de partida que afecta a todo el mundo sin excepción. El pecado está presente en nuestras vidas y diariamente produce sus efectos en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras acciones. Unos efectos que pasan por múltiples formas, por múltiples manifestaciones, pero que coinciden todas ellas en una, que es nuestra desobediencia a Dios. Y en segundo lugar, la consecuencia del pecado en nuestras vidas provoca la pérdida de una condición que disfrutaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Vivir en la continua presencia de Dios, disfrutando continuamente de la comunión con Él y de la comunión de su gloria. Por tanto, vivimos en la necesidad de ser rescatados, ya que el destino que nos espera es continuar destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios, bueno, es un concepto amplio que se puede definir de muchas maneras. Alguien definió la gloria de Dios como la esencia de lo que Él es, como la expresión evidente y real de su existencia. Es Dios haciéndose palpable a través de sus atributos, virtudes, carácter y naturaleza. La gloria de Dios manifiesta su presencia y lo que es más importante para nosotros, la posibilidad de relacionarme con Él. Lo vemos en el ejemplo de Abraham que relata el libro de los Hechos.
Dice que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. La manifestación de la gloria de Dios sobre Abraham transformó sus prioridades, transformó sus propósitos en la vida, transformó su vida completamente y lo llevó a la obediencia, lo llevó a cumplir por la fe las órdenes de Dios de ir a la tierra prometida. Así que el Señor Jesucristo viene al mundo con el propósito de reconciliarnos con Dios para que a través de la fe en Cristo seamos nuevamente reintroducidos en la gloria de Dios, en esa relación íntima y personal que se establece con Dios a través de Cristo. Pero, hermanos, la fe en Cristo Jesús debe ir inevitablemente unida al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay una fe genuina. Es algo completamente indivisible. No hay fe genuina sin reconocimiento de nuestra condición de pecador y, por tanto, sin un arrepentimiento claro de nuestro pecado. Mirad, el arrepentimiento no es una acción voluntaria para aquellos que tenemos inquietudes espirituales. El arrepentimiento es un decreto de Dios que se ha dirigido a todos los seres humanos. ¿Qué es esto de un decreto de Dios? Otra definición. Un decreto de Dios son los propósitos eternos de Dios basados en su sabiduría y en su santidad, por medio del cual Dios ordena algo para ser obedecido. Y punto. Así que cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que estamos haciendo es persistir en nuestra condición de desobediencia, desafiando a Dios, y por lo tanto también persiste lo que Él ha decretado para aquellos que le desobedecen y no proceden con el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento no es una opción, es un mandamiento de Dios. Dice Hechos capítulo 17 y versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y lee con atención lo que dice ahora manda, no invita, no sugiere, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios manda obedecer en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. El hombre solo puede hacer una cosa, y es obedecer a Dios. Y mirad, así fue como Jesús inició su ministerio en la tierra, incluso antes de escoger a los apóstoles. Dice Marcos capítulo 1 y versículo 15, palabras de Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y como ves, de nuevo nos encontramos con ese todo indivisible, que es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. ¿Pero qué es el arrepentimiento? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arrepentimiento? ¿Alguna vez cuando eras pequeño te han sorprendido en algo que no debías hacer y tu padre o tu madre te ha señalado, ¿verdad? Y has mostrado un arrepentimiento sincerísimo, ¿verdad? Te aseguro que no lo voy a hacer más. ¿Cuánto hemos tardado en repetirlo? ¿Qué es el arrepentimiento del que nos habla la Escritura? El arrepentimiento es el reconocimiento,
el pesar y la renuncia activa al pecado en la vida de una persona. Te lo repito, es el reconocimiento, el pesar y la renuncia activa al pecado en la vida de una persona. Implica un cambio personal y total en cuanto a mis pensamientos. Implica un cambio también en cuanto a mis sentimientos. Implica un cambio también en las acciones en relación al pecado, teniendo en cuenta la relación que ahora me une a Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Es por eso que el arrepentimiento es un requisito básico para la salvación y también para la vida de cualquier creyente. Mirad conmigo el ejemplo del hijo pródigo. Todos conocéis este pasaje. Dice Lucas 15 que volviendo en sí el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino al Padre. Fijaos, hay un reconocimiento intelectual de su error. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un sentimiento de pesar, hay un sentimiento de culpa de haber hecho algo malo. Hay una confesión. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay también una renuncia a la vida de pecado. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no quiero seguir aquí en el pecado. Ya no quiero estar aquí. Quiero estar contigo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no me hagas tu hijo siquiera. No lo merezco, no soy digno. Pero al menos háceme uno de tus siervos. Y hay también una iniciativa para tomar las acciones necesarias para romper con ese pecado o con la vida de pecado. Dice el texto que levantándose dejó el lugar donde estaba y se fue a la casa de su padre. Así que, como podéis ver, el arrepentimiento no se trata de algo superficial. No se trata de bajar la cabeza y decir lo siento, sino que tiene que haber toda una transformación en nuestras vidas, en las cuales reconocemos intelectualmente lo que estamos haciendo o la vida que estamos llevando está mal, que además produce en mí un sentimiento de culpa porque estoy defraudando a mi Dios, a mi Salvador, a mi Señor. Pero además hago lo que sea necesario, lo que haga falta para no continuar con esa conducta. Y me pongo en movimiento y me pongo en acción con la ayuda y con la intervención de Dios. El arrepentimiento es un mensaje fundamental a través de toda la Escritura. Lo vemos en los profetas, y dejadme que os lea este versículo. Primera de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y de nuevo nos encontramos el esquema. Una acción del intelecto, una acción de los sentimientos y una decisión de ponernos en acción y cambiar cosas que lo único que hacen es contribuir a nuestra vida de pecado. El arrepentimiento también fue un mensaje destacado de Juan el Bautista. El arrepentimiento, como hemos visto, fue una enseñanza principal en el ministerio de Jesús. Es la enseñanza que vemos en Pedro, en la iglesia primitiva, en las enseñanzas de Pablo.
Es el mensaje que vemos de Cristo a las iglesias del Apocalipsis. Arrepiéntete, vuelve a donde estabas. No tenemos tiempo de repasarlas todas. Es también el mensaje que Dios quiere transmitir a través del castigo de las plagas en el Apocalipsis, buscando el arrepentimiento de aquellos que están lejos de Dios. Ahora, ¿cómo interviene Dios en el arrepentimiento del hombre? Bueno, podemos pensar que esto del arrepentimiento es algo que nos compete solamente a nosotros. Dios nos ha explicado cuál es su estándar, cuáles son sus leyes. Por tanto, cuando yo decido arrepentirme, es algo que me corresponde a mí, es mérito mío. Pero la Escritura nos dice que esto no es así. Porque la condición espiritual de un hombre que no tiene a Dios en su vida es una situación de incapacidad, de por sí solo no poder actuar para volver a Dios. Solo a través de la acción del Espíritu Santo Él puede resolver esa incapacidad. Y sin la intervención de Dios no hay un arrepentimiento posible. Fijaos esos dos versículos que os he puesto en la pantalla, que nos hablan precisamente de esta incapacidad. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, pues porque se disciernen espiritualmente. Efesios 2. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre que no ha sido regenerado está incapacitado espiritualmente y solo el Espíritu Santo puede alterar esta incapacidad. Por tanto, es innecesaria la intervención de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, que a través del Evangelio, que a través de la naturaleza, hace un llamamiento al arrepentimiento, dando luz allí donde hay oscuridad. El pecador tiene la necesidad de obedecer, de aprovechar esa luz que Él le brinda para acercarse a Dios y para rendirse de su pecado. Dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, el Espíritu Santo, como sabéis. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No podemos entrar ahora a estudiar en profundidad estos versículos que tienen mucho que decir. Pero lo que sí podemos ver es que una de las actividades del Espíritu Santo es esta. Es traer luz sobre nuestro camino equivocado, es traer luz sobre nuestro pecado para orientarnos hacia el arrepentimiento. Por tanto, no escuchar su voz o rechazar la voz del Espíritu Santo nos hace persistir en la desobediencia y nos hace continuar en el pecado. Una auténtica convicción de nuestro pecado, un auténtico arrepentimiento, una auténtica fe en Dios, un auténtico amor por Él y una auténtica obediencia a la voluntad de Dios solo son posibles gracias al Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:3, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. A veces pedimos perdón como niños, con demasiada facilidad, con poca responsabilidad, con pocas ganas de cambio en nuestra vida. Y sabéis, esto es jugar con Dios, esto es burlarnos de Dios. Lo que Dios espera de nosotros es el reconocimiento, es el pesar y es la renuncia activa al pecado para que podamos ser dignos de Él. Implica un cambio personal en cuanto a mis pensamientos, mis sentimientos
y mis acciones en relación con el pecado. Quiero hablaros ahora de algunos conceptos de la salvación, que también son importantes, que nos demos cuenta cómo actúa Dios en todo esto. Hemos empezado hablando sobre el pecado y sus consecuencias en nuestras vidas. Leíamos que todos somos pecadores y que estamos, por tanto, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de disfrutar de una relación íntima y personal con Él y de las bendiciones que Él nos da. Además, en base a la justicia de Dios, sobre nosotros recaen las consecuencias de nuestro pecado, que no es otra que la muerte eterna, que la separación eterna de Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. De ahí la necesidad de un plan de salvación, de ahí de la necesidad de un plan que Dios provee para rescatarnos. Necesitamos ser rescatados por Él, porque nosotros, como hemos visto también, somos incapaces de volver a Dios, de ver la necesidad siquiera que tenemos en nuestras vidas, si Dios no actúa a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no destruye esta humanidad, le hace pagar su pecado y hace una creación nueva. ¿Por qué? Pues porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque nos parezca a veces increíble, Dios nos ama. Y nos ama con el amor genuino, con el amor más auténtico. Porque no hay amor más auténtico que el que forma parte de la propia naturaleza de Dios. Pues con ese amor eterno, enorme, es con el que Dios nos ha amado. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios decidió poner en práctica este plan de salvación? Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y fíjate lo que dice ahora. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Me gusta mucho esta frase que he puesto ahí, que no es mía. Yo se la escuché a Samuel Pérez Millos y me impactó cuando la descubrí por primera vez. Antes de que Dios dijese, sea la luz, dijo, sea la cruz. Antes de crear al hombre, antes de crear el universo y la tierra y la naturaleza, la Trinidad ya había designado al Hijo para que se humillara hasta lo máximo y para que muriese en una cruz por cada uno de nosotros. Él ya sabía que le íbamos a fallar. Él ya sabía que le íbamos a desobedecer y que íbamos a pecar y que generación tras generación iba a vivir apartado de Él, desafiándole, no obedeciéndole, despreciándole. Hermanos, Él ya lo sabía. ¿Quién de nosotros en su lugar habría creado al hombre? Seguramente nadie. Pues antes de que Dios dijese sea la luz, dijo sea la cruz. Va a haber un lugar para Cristo, donde va a ser clavado, donde va a derramar su sangre, para que esta humanidad a la que amo profundamente tenga un plan disponible de salvación, un plan de rescate, para que puedan estar conmigo toda la eternidad. ¿Cómo beneficiarnos de este plan de salvación? Y como veis, son conceptos básicos, pero que debemos repasar, porque no podemos explicar la salvación de Dios de otra manera. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Mirad, frente a lo que otros predican y a lo que otros viven, no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. No hay nada que podamos hacer porque Dios ya lo ha hecho todo. Él no necesita que tú contribuyas a la salvación. No necesita que tú le sumes, porque lo que ha hecho Él no llega. Y entonces necesita las acciones, el merecimiento humano para ganarse y merecerse la salvación. Esto no solo es así, sino que pensar así es un grave pecado, hermanos. Dios ya lo ha hecho todo. No hay absolutamente nada que tú puedas añadir o sumar a la salvación tan grande que Él ha hecho a través de la persona de Cristo. A nosotros solo nos queda hacer una cosa, y es no rechazar el mensaje de arrepentimiento y el regalo de salvación que Él te brinda a través de la obra de Cristo. A través de la salvación implica 4 cambios en la vida del hombre. En primer lugar, un cambio en la naturaleza física. Dice 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Algo que sucederá cuando el Señor venga. También algo muy importante. Hay un cambio de posición delante de Dios. Y hemos hablado muchas veces de lo importante que es esa expresión en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay un cambio de posición legal con respecto a Dios. Estábamos hundidos, lejanos y apartados en el mundo. Y Él ha hecho el camino necesario para llegar hasta nosotros. Y cuando tú por la fe aceptas la salvación en Cristo Jesús, Él te coloca en Cristo Jesús. Es como si te incrustara en Cristo Jesús. Cantares habla de esa figura, la paloma que está metida en los agujeros de la peña, ¿verdad? Pues es algo parecido lo que nos ocurre a nosotros en la persona de Cristo. De tal forma que cuando Dios te contempla a ti o me contempla a mí, que solo soy un pecador más, el Padre ve a Cristo y ve la justicia satisfecha por Cristo en la cruz del Calvario. Y ¿sabes? Me emociona pensar en esto, porque yo no sé tú. A lo mejor desde que te has convertido no has vuelto a pecar en tu vida. No es mi caso. Sigo pecando. Pero el Padre me ve a través de Cristo y me acepta y permite que le adore y permite que hable con Él a través de la oración y bendice mi vida y me da paz y seguridad de salvación. Produce también un cambio en nuestro carácter. Y yo, perdonadme, pero quiero decir, Señor, gracias por esto. Porque algunos tenemos un carácter, ¿verdad? Que los que tenemos a nuestro lado lo conocen bien. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no hay frase que más me guste de la Biblia que la que viene ahora. Contra tales cosas no hay ley. Si te dejas poner en manos del Espíritu Santo, si dejas que Él influencie tu vida, transforme tu carácter, no hay ley posible en la tierra ni en la fisiología humana que se pueda oponer al poder del Espíritu Santo. Y si tienes un carácter que a veces cuesta trabajo estar contigo, Dios quiere transformar ese carácter. No vale la excusa de es que yo soy así. Pues si eres así, hermano, cambia.
y cambia a través del Espíritu Santo, porque Él va a dar amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y quienes te conocen bien, un día dirán, ¿qué le ha pasado a este? Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. También, no solamente un cambio en el carácter, sino un cambio en el comportamiento. Yo no puedo decir que soy una persona llena del Espíritu Santo si mi comportamiento da pena, si mis acciones lo único que evidencian es que estoy lejos de Dios. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que, hermanos, basta ya de engañarnos a nosotros mismos con la cantinela de que somos creyentes, de que vamos a la iglesia y leemos la Biblia todos los días. Si lo que evidencia nuestra vida el lunes, el martes, el miércoles y todos los días de la semana es una vida de pecado que vive alejada de Dios. La buena noticia es que si te pones en las manos de Dios, Él puede romper inmediatamente esa trayectoria y puede transformarte en una herramienta útil y de oro en sus manos. Rápidamente, podemos hablar también de la salvación en cuanto al tiempo. Bueno, hay cosas que produce la salvación que estamos disfrutando ya y otras que disfrutaremos en el futuro. Os he puesto solamente ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y esto es importante, porque hay muchos hermanos y hermanas, y quizá yo mismo en algún momento de mi vida, que hemos seguido queriendo llevar a nuestra espalda la carga de nuestro pecado. Y nos autoflagelamos diciendo que malos somos. Pues hermanos, liberaros de esa carga, porque esa carga ha sido pagada por Cristo. La ha hecho desaparecer. Confía en la gracia salvadora de Dios y en el perdón de tus pecados. También la regeneración y la nueva vida espiritual que empieza ya. El Señor quiere transformar tu vida a través de su Espíritu. No te quedes atrás. No te quedes resignándote a esperar a llegar al cielo para que allí mi vida... No, Señor, Dios quiere transformar tu vida ya y quiere que disfrutes de esa transformación. También la reconciliación con Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y cuando yo oro y me pongo delante de Dios y le abro mi corazón, me encuentro con un Padre. Me encuentro con mi Padre, con el que estoy reconciliado, al que quizá tendré que aguantar que me discipline de vez en cuando, pero es mi Padre. La salvación en el presente, pues vemos que condiciona también nuestra vida diaria, nuestra vida práctica. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Cuántos hermanos hemos visto dispuestos a perder su vida por honrar a Dios, por dar testimonio a otros y lo seguimos viendo? Esto solo lo puede hacer alguien que ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No estamos hablando de vidas de domingo o de campañas evangelísticas, sino que toda mi vida, mi trabajo, mi vida personal, mi vida familiar, cómo me comporto como esposo, cómo me comporto como hijo, cómo me comporto como amigo de mis amigos, lo primero que busca es que Dios sea honrado y glorificado. Y cuando yo busco esa perspectiva, estoy evidenciando que el Espíritu de Dios está transformando mi vida. La salvación en el futuro. Bueno, aquí habla de la redención. Vamos a poner primero esta. Seremos salvos de la ira de Dios. Bueno, esto nosotros ya lo damos por supuesto.
Pero no os quepa duda de que un día Dios va a manifestar su ira sobre el pecado y sobre el pecador. Y aquellos que le han rechazado, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, van a tener que soportar la ira de Dios. Una de las bendiciones que tenemos nosotros es que ya hemos sido reconciliados y seremos salvos de la ira de Dios. También la redención de nuestros cuerpos físicos, también la glorificación de nuestros cuerpos. Que nuestros cuerpos estén liberados del pecado, que nuestros cuerpos estén liberados de las consecuencias del pecado que ahora mismo estamos padeciendo y que estamos soportando. Y podríamos mencionar muchas más cosas. Esto solo es un pequeño botón que yo os quiero dejar en esta mañana. Pero hay algo con lo que no me quiero ir, que para mí es una bendición fundamental. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay gente que piensa que la salvación la pueden perder en cualquier momento si no están listos, si no están continuamente mereciéndolo. Pero la Biblia nos dice que esto no es verdad, que nada ni nadie puede quitar de mi vida el sello del Espíritu Santo, que en mi interior clama Abba Padre, que me da conciencia de ser un hijo de Dios. Dios te coloca en Cristo, te incrusta en Cristo, como hemos dicho, y ya nada ni nadie puede impedir que tú seas beneficiado de disfrutar de la gloria de Dios. Una gloria de Dios que no tenemos que esperar a llegar al cielo para disfrutarla, sino que tú ya puedes disfrutar ahora de tener una relación con Cristo Jesús, con Dios mismo, de estar dentro de la gloria de Dios. Arrepentimiento y salvación. Como veis, es importante que de vez en cuando volvamos a las cosas básicas para darles un repaso. Pero, ¿sabes? Hay algo todavía importante, que es con lo que me voy a despedir de vosotros. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti sobre el arrepentimiento y qué hay de ti sobre la salvación? ¿En qué situación te encuentras tú en esta mañana, ahora, aquí? Piénsalo por un momento. ¿En qué situación te encuentras tú sobre el arrepentimiento y sobre la salvación? Bueno, permitidme que haga brevemente dos grupos. Quizás ya eres creyente. Quizás ya has depositado tu fe en Cristo Jesús en alguna ocasión. Pero quizá el Espíritu Santo en esta mañana te ha hablado de alguna manera. Quizá hay alguna situación sin resolver en tu vida. Quizá hay una situación enquistada, esas que somos especialistas en meter debajo de la alfombra y que con el tiempo ni siquiera nosotros somos capaces de reconocer. Mira tu corazón. Yo no sé cuál es tu vida. Vosotros tampoco sabéis cuál es la mía. Es más, si quisiera, hasta ni mi mujer sabría cuál es realmente mi vida. Pero a Dios yo no le puedo engañar. Él sabe no solo mis acciones, sino la intención con lo que hago, incluso las buenas acciones. ¿Qué hay de ti, querido hermano, querida hermana? Si todavía no has dado este paso de fe y nos estás acompañando en esta mañana y simpatizas con lo que decimos, te gusta lo que hablamos, pero todavía no has dado ese paso de creer en Cristo Jesús como tu Salvador y arrepentirte de tu pecado y reconocerte delante de Él pecador y por lo tanto necesitado de que Él te salve.
Bueno, en ambos casos quiero dedicarte estos versículos que veis aquí. Dice Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Espero que en esta mañana te olvides de todo lo que yo he dicho, pero no des la espalda a la voz del Espíritu Santo en tu corazón, que estoy convencido que al igual que en mi corazón y en mi mente a lo largo de esta semana, Él ha estado señalando cosas, Él ha estado diciéndome cosas. Pero, ¿sabes? También me ha dicho, Benjamín, el Señor Jesucristo ya ha derramado toda su sangre por ti. Aquí está. Reconcíliate con Dios. Acepta la salvación en Cristo Jesús. No es cuestión de levantar una mano o de ponerte de pie. Es cuestión de que sinceramente delante de Él reconozcas tu pecado, sientas el pesar y la culpa de haber pecado y tomes las acciones necesarias para vencer ese pecado. Si todavía no tienes a Cristo en tu vida, el Señor Jesús quiere brindarte la salvación, quiere brindarte perdón y vida eterna. Quiere establecer una relación íntima y personal contigo. Porque para eso, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que tenía que venir a ocupar una cruz. Él lo que quiere ahora ocupar es tu corazón. Quiere ocupar tu vida por completo, transformarla, para que podamos vivir para la gloria de Dios. Pues que el Señor nos ayude a prestar atención a la voz de su Espíritu y a reaccionar con obediencia, con humildad a la palabra de Dios. Que así sea.